Ahora que creo que hay un procés en Madrid con la señora Díaz Ayuso, o sea, el procés se ha ido para allí, han descubierto que España nos roba, somos diferentes, Madrid tierra de libertad, etcétera, etcétera. Me doy cuenta de lo antipático que es el procés cuando estás fuera, cuando ves el procés de otro. El procés yo creo que es consustancial al nacionalismo. No hay nacionalista que no se plantee la consecución de una entidad estatal propia. Pujol tiene un libro que se refiere a eso, El caminante ante el desfiladero, el caminante van al Congost. El libro de Pujol considera que hemos ido caminando por un desfiladero estrecho y que llega un momento en que la vuelta atrás es imposible y que solamente queda avanzar, haya lo que haya, más allá de ese punto. El futuro de Cataluña está en un punto de no retorno. Yo no soy nacionalista, no comparto los objetivos ni la filosofía del catalanismo, pero no he creído nunca que sean un reducto de frikis. O sea, cuando una cosa ilusiona, compromete a la mitad de mis conciudadanos, pues en principio mi impulso no es el de despreciarlos ni reconducirlos. Es una aspiración que yo no comparto. Yo creo que es peligrosa. No creo que el nacionalismo haya conducido jamás en ningún lugar a nada positivo, pero lo miro con interés, con una cierta curiosidad intelectual y con algo parecido al respeto. Hay veces que me hacen dudar, sobre todo cuando contemplo la ineficiencia histórica del Estado español, pero hay algo de lo que nunca han conseguido convencerme, de que mis amigos, de que el resto de los españoles no sean mis compatriotas. Antes de empezar con el episodio, si os gusta el podcast, suscribiros al canal y dadle al like. Y si estáis muy motivados, sabed que hemos creado un patrocinio que nos ayuda muchísimo a hacer este proyecto sostenible. Tenéis más información en la descripción. Disfrutad del episodio. ARPAtalk. Javier, ¿qué es el derecho y qué relación mantiene con el concepto de justicia? No está mal. Vamos a ponernos marxistas. El derecho es una superestructura creada por la clase dominante para regular todas las relaciones que existen en una sociedad. Esa es marxista, pero no está mal, ¿eh? En realidad será por la clase dominante o por el clero, pero es una superestructura que pretende establecer un determinado tipo de orden. Y sobre todo pretende dar previsibilidad por un lado y por otro lado tiene capacidad intimidatoria para impedir que la gente, sin necesidad de sanción, articule determinadas conductas. Básicamente es eso, no es mucho más. A partir de ahí, evidentemente, se deriva si las peras que caen del otro lado de la tapia del vecino son tuyas o del dueño del árbol, en fin, pero responde a la misma idea. Y antes de preguntarte por lo que acabas de decir, ¿qué relación mantienen el derecho y la justicia? Si es que mantienen algún tipo de relación, pues imagino que esta superestructura no es arbitraria. Bueno, esto es una pregunta que me hacen normalmente mis alumnos, en penal de segundo de carrera, ¿no? Hay una película americana de estas de juicios bastante cutre, pero que curiosamente tiene una frase que me gusta, que dice, bueno, es una frase célebre de la jurisprudencia americana, pero sale en la película, y dice que el derecho es la pálida sombra de la justicia. A mí me gusta más decir que son disciplinas diferentes y que el que quiere opinar o estudiar sobre justicia trascendente tiene que ir a la Facultad de Teología y Seminario Diocesano de la calle Diputación. En las facultades de Derecho se estudia otra cosa, se estudian técnicas de composición y articulación social. Técnicas de composición y articulación social. ¿Qué otras superestructuras crees que regulan la sociedad al mismo nivel que el derecho, si es que hay otras que lo hacen? Bueno, sí, la economía también como superestructura. La religión durante un tiempo cumplió esa función, ahora parece que no tanto, por lo menos en la esfera occidental. Dudaría sobre si en los Estados Unidos la religión sigue teniendo capacidades superestructurales. Y desde luego el sedimento de usos y costumbres que configuran la moral pública. ¿Crees que esa superestructura que es el derecho en las circunstancias actuales en España es de hecho una pálida sombra de la justicia? Es decir, ¿hasta qué punto el derecho, las leyes están hoy bien escritas? ¿Tienen sentido o deben ser interpretadas en términos marxistas
en términos cínicos? A ver, las leyes solamente pueden ser interpretadas en términos cínicos. No hay ningún ideal trascendente detrás de las leyes. Hay muchos problemas, ha habido muchos problemas en el mundo del derecho buscando esa trascendencia. De eso ya podemos hablar en otro momento. Es muy usual hablar de lo mal que está el estado de la justicia ahora. Yo recomendaría a cualquiera que viera debates en el Congreso de los Diputados de la Segunda República o incluso anteriores a la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, ese mal estado de la justicia y los traumas y lacras de la justicia española es un latiguillo recurrente. No hay situación de la justicia que no sea de crisis de la justicia. Es conflictiva por definición y obviamente su conclusión natural es dar razón a una parte enfrentada frente a la otra, con lo cual es muy difícil que consiga articular un consenso general sobre su actuación. No entiendo por qué dices que el derecho solo puede ser interpretado en términos cínicos. Entiendo que debe haber algún tipo de fundamento ético. Se pretende buscar un fundamento ético al derecho, algo trascendente. El gran debate de la filosofía del derecho es ese. O sea, ¿qué hay por encima de la ley? Lo que en algún momento se ha denominado la ley natural. Es decir, que hay unos principios inmanentes que son consustanciales a la propia naturaleza humana y a la razón, que son los que posteriormente inspiran lo que es el desarrollo legislativo. Entonces, eso es precisamente la búsqueda, el establecimiento de esos principios inmanentes lo que ha generado no pocos problemas. Un ejemplo fácil. Hay un gran jurista, un jurista excepcional, Carl Schmitt, el padre del constitucionalismo y del derecho político alemán, que articula todo un sistema de valores en torno al Führerprinzip, al liderazgo absoluto de Adolfo Hitler. O sea, Carl Schmitt era un gran filósofo de derecho, pero era un imbécil. Y esa búsqueda de principios trascendentales pervierte definitivamente toda la estructura del sistema. A mí me gusta más el sistema anglosajón, basado en el precedente y en la búsqueda de soluciones razonables caso por caso, no la de un valor absoluto que se realiza con una determinada práctica de la justicia. Lo que entiendo es que la palabra, ¿no?, problemática quizá de lo que acabas de decir es el razonable. Razonable, enseguida vuelves a la ética. Bueno, claro, y vuelves a los juicios de valor y al establecimiento de lo que es razonable. Hay mucha gente en el mundo, mucho más que nosotros, mucho más que el occidente, digamos, democrático, que considera que la función del derecho es establecer un determinado mensaje coactivo de la divinidad para todas las personas que responden ante ese ordenamiento. Y ese principio inmanente, que a mí me parece repugnante, pues haciendo abstracción sería la búsqueda del derecho natural, por ejemplo, en las sociedades islámicas. En la universidad hice una gran asignatura, o lo que yo consideré en su momento que era una gran asignatura, que era una asignatura de filosofía del derecho, grandes cuestiones del derecho. Lo he estado mirando en internet, cuál era el subtítulo de esa asignatura. Las fuentes del derecho, los espacios del derecho, el juez y la persona. En tu visión técnica, quizá, de lo que es el derecho, ¿cuáles son las grandes cuestiones del derecho? Las grandes cuestiones del derecho son las que a ti te interesan. Son las grandes cuestiones de la filosofía. Mira, yo es que en esto del derecho yo soy muy pragmático. Sí. O sea, yo soy de los que considera que darle una patada al balón y resolver un problema durante 25 años es un gran logro. No resolver la felicidad de la humanidad y la realización de un ideal de justicia en una época determinada. Eso es lo que creo que siempre ha conducido a situaciones muy peligrosas. Y ese pragmatismo se articula en la búsqueda del mal menor, en el sistema de compensaciones, en el balancing de Rawls y de los juristas americanos, que a mí me parece lo más convincente que se ha teorizado nunca sobre todo esto. Por tanto, eso es lo que a ti te interesa más, cómo el derecho permite ir tirando pelotas adelante de la manera más... ¿Cómo permite resolver satisfactoriamente conflictos graves de una manera pacífica y sin supeditarlo todo a una concepción trascendente de la justicia? Por ejemplo, tenemos la prueba de un asesinato, el cuerpo del delito, en la planta -5 del parking del edificio Mapfre. Y para descubrir el cadáver, la única solución es tirar abajo el edificio. La conclusión razonable en términos de justicia, paz social y equilibrio es prescindir de la búsqueda del cadáver y dejar la torre intacta.
obviamente le damos una bofetada en la cara a determinado ideal de justicia, pero conseguimos en términos coste-beneficio pacificar mejor a la sociedad. Y ese principio, el del mal menor, ese principio pragmático, ¿a ti te parece en realidad la gran cuestión que debe vertebrar el estudio del derecho? Mira, hay una frase que dijo un penalista que ha muerto ahora, muerto la semana pasada, Claude Roxin, un grandísimo penalista, quizá el penalista más influyente del siglo XX, que fue ponente del proyecto de reforma del Código Penal alemán de los años 60. Dijo una frase que se me quedó grabada, yo creo que es de esas que merecen estar esculpida en mármol. El derecho penal es una amarga necesidad en la comunidad de seres imperfectos que los hombres somos. Pero bueno, en esa comunidad de seres imperfectos que los hombres somos, sería muy soberbio y sería extremadamente hipócrita pretender realizar ideales de justicia trascendente. ¿Cuál es la particularidad del derecho penal? Bueno, en teoría la particularidad del derecho penal es que regula los conflictos más graves que afectan a los bienes jurídicos fundamentales de la persona. Eso en teoría, ¿eh? Luego habría mucho que decir sobre eso. El penalista, todo el mundo se hace abogado porque ve películas de penalistas, ¿eh? Sí. Nadie se hace abogado para hacer hipotecas. Lo que pasa es que luego pues, la vida te conduce por donde te conduce. Y luego te vas dando cuenta que, bueno, en realidad hay cosas en el derecho civil o en el derecho hipotecario más graves y más trascendentes que las que puede ventilar el derecho penal. Y es una pregunta que ensayo frecuentemente con mis alumnos cuando dicen, el derecho penal es terrible, la cárcel, la libertad, tal. ¿Qué prefiere usted? ¿Que me quede con su piso o 6 meses en prisión? Y inmediatamente casi todo el mundo se decanta por 6 meses en prisión, lo cual demuestra que el derecho civil puede resolver conflictos más graves. ¿Crees que si la gente conociera la realidad de la prisión, la respuesta seguiría siendo hacer prisión? Yo creo que sí. Además, las prisiones, pues la verdad es que francamente han mejorado muchísimo. Tenemos una imagen de las prisiones muy, muy melodramática. Hombre, no es plato de gusto para nadie, obviamente, pero es como siempre, es una cuestión de coste-beneficio, es un análisis coste-beneficio. No siempre la prisión es la peor solución. ¿Son más aburridas y grises que dramáticas y peligrosas? Las prisiones, yo trabajé en prisiones en una época y luego las he visitado recurrentemente, ¿no? Las prisiones implican una suspensión en el tiempo, en el espacio, en la economía, en las relaciones personales. Es la reconducción a una especie de minoría de edad muy tutelada y la verdad es que infantiliza al sujeto y le aburre profundamente. Sí, la prisión, la gente esa que dicen que estudia, que se saca una carrera en la cárcel y tal, es admirable, porque consiguen introducir un concepto utilidad y tiempo a un tiempo y a un espacio que por definición pretenden lo contrario. Es una suspensión. ¿Qué valoración haces del procés a día de hoy? Bueno, es una pregunta terrible. Sí. Porque yo el procés casi a veces sueño que he empezado a olvidarlo, ¿eh? Con lo cual volver a sumergirme en mis recuerdos del procés me supone un esfuerzo. Es como si cada idea que yo tuviera sobre ese periodo histórico me la tuviera que extraer con forceps, ¿no? Pero no sé, yo del procés empezaría diciendo, ahora que creo que hay un procés en Madrid con la señora Díaz Ayuso, o sea, el procés se ha ido para allí y ahora han sido en la Comunidad de Madrid quienes han descubierto pues el España nos roba, somos diferentes, Madrid tierra de libertad, etcétera, etcétera. Me doy cuenta de lo antipático que es el procés cuando estás fuera. O sea, cuando ves el procés de otro. Cuando estás inmerso en el tuyo, me imagino que lo ves diferente. Pero cuando ves el procés de otro, te das cuenta del inmenso galimatías y de la pesadez que llega a ser. Y bueno, de los años del procés yo los viví de muy cerca, los viví en platea, porque se puede decir que desde finales del año 2010, por lo menos, antes también, pero desde el 2010, pues fui abogado de mucha gente que estuvo muy vinculada al procés e incluso de algunos que luego terminaron en prisión. Entonces estuve en directo en la cocina del procés. ¿Cómo empezó tu vinculación con Convergencia i Unió? Que entiendo que es el origen, la causa eficiente de tu participación en el procés. Es el origen de Convergencia, nada más. Unió llevaba una vida aparte. Con Convergencia mi relación fue
puramente profesional. O sea, empecé a llevar asuntos siempre desde una perspectiva exclusivamente técnica. Hubo una época muy larga en la que esta gente no tenía procedimientos judiciales de tipo político, solamente los tenía pues, bueno, un alcalde con un delito ecológico o una acusación por falsedad documental en un ayuntamiento, cosas así. Sí. No. Pero bueno, yo estaba en el circuito de gente en la que los convergentes pensaban cuando había que llamar a un abogado. Estaba allí y era una referencia conocida. Y a partir de ahí pues estuve incorporado en una posición de platea a todas las vicisitudes del procés. Sé que te debe dar palo, pero yo te voy a hacer una pregunta con la que te pido que nos pasemos un rato. Y es, ¿qué papel jugó cada parte en el procés? Podríamos ir parte a parte, o ¿no? Parte implicada por parte implicada, el Tribunal Supremo, el juez Marchena y su equipo, la Fiscalía, la acusación particular de Vox, uno de los mejores memes de nuestro país, la defensa. Pero eso llegó mucho, eso llegó más tarde. Eso, o sea, el procés empieza muchísimo antes. Sí, es cierto. Efectivamente, mi pregunta quizá está mal formulada. Bueno, es que yo creo que todo estaba ya en la etapa prejuicio, ¿no? O sea, hay un momento en que los políticos nacionalistas catalanes consideran que han llegado a una especie de callejón sin salida y que tienen que ir más allá. Pujol tiene un libro que se refiere a eso, El caminante ante el desfiladero, el caminante davant al Congost, ¿no? Y es un libro que él tiene en altísima estima. La verdad es que a poca confianza que te tenga, la que te ve te lo regala. Y participa de esa idea. O sea, el libro de Pujol considera que han ido caminando por un desfiladero estrecho y que llega un momento en que la vuelta atrás es imposible y que solamente queda avanzar, haya lo que haya, más allá de ese punto. O sea, que el futuro de Cataluña está en un punto de no retorno. Esa es la formulación teórica más elaborada y compleja que yo he visto del inicio del procés. Porque luego ha habido mucho tacticismo y mucha resolución improvisada, mucha experimentación, pero corpus teórico del procés yo creo que está ahí. Ese es el corpus teórico. Luego Pujol lo ha complicado más, ¿no? Y ha dicho que él, cuando la famosa sentencia del Estatut se dio cuenta, y así se lo hicieron ver, dice, reputados catedráticos de Derecho Constitucional, que la actitud del Tribunal Constitucional había representado un punto de inflexión en lo que era la tolerancia del resto del Estado español hacia la peculiaridad nacional de Cataluña. Yo creo que, se lo he dicho a él, o sea que lo puedo decir aquí, yo creo que esto es una argumentación construida ex post facto, porque, en fin, no soy tan viejo como para haber olvidado que todo el proceso del Estatuto de 2006 y tal se gestó ante la indiferencia más absoluta de la opinión pública y el electorado. Fue una ley que no consiguió el refrendo de un 50% del censo de Cataluña. En fin, había una profunda indiferencia sobre aquello. El retraso injustificado del Tribunal Constitucional y el hecho de que el Partido Popular hiciera bandera de recoger firmas por toda España contra lo que era la pretensión legislativa del Parlamento de Cataluña fue lo que alimentó, de alguna manera, el resentimiento que está en la base del libro de Pujol. Pero en ningún caso comparto con él la idea de que la sentencia del Constitucional estuviera en relación causa-efecto con el inicio del proceso. La cuestión es saber si la reacción al nuevo estatut catalán fue la causante del procés o si el procés es congénito al catalanismo como táctica, como movimiento político que siempre quiere un poquito más como método para generar una cierta seguridad nacional, una seguridad psicológica nacional, ¿no? La sensación de que Cataluña avanza tenía mucho que ver con obtener tal o cual cosa cada X años. El procés yo creo que es consustancial al nacionalismo. No hay nacionalista que no se plantee primero la consecución de una entidad estatal propia y segundo, es el paso siguiente siempre, es de manual, es el irredentismo.
O sea, la captación de los territorios donde hay minorías que ellos consideran étnicas o nacionales homologables, identificables en el plano nacional, ¿no? Yo creo que es in situ. A veces se aletarga, a veces se pacifica, a veces la sociedad tiene otros problemas que hay que resolver con mayor premura, pero ese es el objetivo siempre. O sea, pasa por periodos de latencia, por periodos de hibernación, pero no desaparece. Y luego hay una cosa que, la verdad, con Pujol, vuelvo a Pujol se le lee poco, se le debería leer más. Pujol ha dicho muchas veces que el Estado español, pero el Estado español ¿en qué piensa? Está completamente equivocado. El Estado español se cree que es cuestión de trenes o de dinero o de que nos den más competencias. No tiene nada que ver, no han entendido nada. Es identidad, es diferencia. O sea, Puigdemont quiere las competencias en materia de inmigración. A Puigdemont las competencias en materia de inmigración le importan un pimiento. Quiere una policía integral y que cualquiera, sobre todo el foráneo, solo vea signos de identidad estatal catalana en territorio catalán. Eso es lo que le importa. Las esencias, la identidad. Lo demás es accesorio. Está muy bien, venga, para adentro, pecha alcoba, ¿no? Esto lo demuestra muy bien que Cataluña fuera la única comunidad del Estado español que en el año 83 reclamara y aceptara las competencias en materia de prisiones. Son unas competencias ingratas que nunca dan ningún tipo de rendimiento. Aún hoy, cuando pasa algo malo en una prisión, la gente se gira contra la administración competente. Los vascos no las quisieron hasta el 2017 y prácticamente porque se las hicieron tragar. Y sin embargo, en la concepción pujoliana del catalanismo y de Cataluña, las quería todas, las buenas y las malas, porque no podía estar a la vista nada más que un universo catalán. Y eso es plenamente coherente con lo que han hecho. Luego, esto son las bases, el fundamento teórico. Luego está cómo eso se llevó a la práctica, la competencia, el talento y la oportunidad de quienes fueron los encargados de llevarlo a la práctica. ¿Qué valoración personal, si es que la quieres compartir, personal y política, haces de ese nacionalismo que es el catalanismo? Bueno, yo en esto soy siempre muy cuidadoso, porque yo no soy nacionalista. No comparto los objetivos ni la filosofía del catalanismo, pero no he creído nunca que sean un reducto de frikis. O sea, cuando una cosa ilusiona, compromete a la mitad de mis conciudadanos, pues en principio mi sensación, mi impulso no es el de despreciarlos ni reconducirlos, como he leído en algún pensador de la derecha madrileña, a la enfermedad mental, la xenofobia, el nazismo y cosas de este tipo, ¿no? Es una aspiración que yo no comparto. Yo creo que es peligrosa. No creo que el nacionalismo haya conducido jamás en ningún lugar a nada positivo, pero lo miro con interés, con una cierta curiosidad intelectual y con algo parecido al respeto. No es exactamente respeto, porque el respeto y la tolerancia tienen un componente de superioridad, ¿no? Respeto y soy tolerante, pero lo hago desde una posición superior. Hay veces que me hacen dudar, sobre todo cuando contemplo la ineficiencia histórica del Estado español, pero hay algo de lo que nunca han conseguido convencerme, de que mis amigos, de que el resto de los españoles no sean mis compatriotas. Y el problema lo tienen aquí dentro cuando la mitad de la población lo vemos así. Tú llegaste a formar parte del equipo fundador de Ciudadanos. Bueno, equipo, más que equipo, era un equipo gastronómico, porque íbamos a cenar. Era, firmante, fuiste firmante. Era una fase muy embrionaria, sí. Las conversaciones, que a partir de 2003 un grupo de gente tenía convencidos de que la traición del PSC, básicamente, había traición del PSC. Sí, ¿a qué? Había generado la necesidad de crear un nuevo partido político en Cataluña. Ahora, esto se ha mistificado mucho con el paso del tiempo, pero yo recuerdo perfectamente que lo que había en 2003 con la constitución del primer tripartito en el Parlamento de Cataluña fue una gran decepción al ver que los primeros discursos de Maragall y Carod Rovira le decían a los catalanes no nacionalistas que habían vivido tranquilamente a la contra de Pujol, que no han ganado los vuestros. Y si no queríais nacionalismo, tomad 3 tazas. Y aquello pues generó una reacción. Esto también, ya no digo nada más de Pujol, pero es la última que digo, esto también
le gusta mucho Pujol, cuando se lo explico, me dice, claro, es que es muy importante esto, porque la gente dice que Ciudadanos se creó contra mí, y no es verdad, se creó contra Maragall. Digo, tiene usted toda la razón. Ciudadanos se creó contra Maragall, no contra usted. Bueno, contra una mala interpretación de lo que eran las bases progresistas, moderadamente progresistas del catalanismo, sencillamente, que en realidad no eran nacionalistas. Bueno, era la concepción de que el socialismo catalán era catalanista, pero no era independentista, no era nacionalista. Ciudadanos ha envejecido mal. Ciudadanos ha envejecido Bueno, yo mal. creo más que de envejecer tendríamos que hablar de cadáveres en descomposición en la fosa, ¿no? Pero la vejez... O sea, si Ciudadanos fuera un tupper en la nevera, no te lo comerías ahora. No. Bueno, el tupper ya se habría devorado a sí mismo. Y sin embargo, era un proyecto que a un liberal, a un democristiano, a un progresista, a un socialdemócrata, a un liberal alemán o francés, le hubiera podido parecer interesante. ¿Estás de acuerdo con esto, no? Es un partido que conectaba inicialmente con tradiciones o con filosofías políticas, con tradiciones políticas en realidad perfectamente respetables. Y sin embargo, ya desde el principio es un partido que generó muchísima fricción, tanto en la derecha como en la izquierda en Cataluña, y bueno, luego su paso por España pues tampoco fue impresionante. Es verdad que el liderazgo político del partido siempre fue muy complicado. ¿Qué salvarías tú del recuerdo de Ciudadanos y por qué crees que el partido tuvo tantos problemas desde el principio? Bueno, si tendría problemas desde el principio, que de los fundadores prácticamente ninguno fue ya la constitución del partido. O sea, cuando nace el partido en el año 2006, de la gente que había estado en aquellas cenas hablando de la necesaria creación de un nuevo partido político, prácticamente ya no va nadie, o va muy poca gente. Entonces, a partir de ahí, se quería que el partido tuviera vida propia y a fe que la tuvo. Tuvo vida propia y poco tuvo que ver con mucho de lo que se pensaba. Pero explica que debía eso. ser. Aunque no haya sido extraordinariamente relevante en la historia política de España de los últimos 50 años, por así decir, podría haberlo sido, ¿no? Fue un germen que, bueno, quizá no dio fruto, pero yo yo soy un pesimista con respecto a la... Claro, me está quedando claro. No, pero a ver, yo soy un pesimista básicamente porque padezco la maldición de la memoria. Y quizá ya nadie recuerde que cuando en la primera legislatura del Parlamento de Cataluña Ciudadanos obtiene 3 diputados, Albert Rivera, Pepe Domingo y Antonio Robles, acaban los 3 a matar y dos se tienen que ir. O sea, viene de muy antiguo esto, ¿eh? O sea, que el partido en un momento determinado tenga que hacer un nuevo congreso y refundarse un partido nuevo para cambiar aspectos esenciales de su ideario, pues tampoco está mal. Tampoco está mal. Que a la vista de cómo funcionó en su primer momento se optara por una estructura absolutamente cesarista, de liderazgo carismático, pues también es muy significativo. Y luego es cierto lo que tú dices del liberalismo, que es un espacio pues, con el que se puede identificar mucha gente, pero es que yo no sé ni Ciudadanos ni España de qué habla cuando habla de liberalismo. O sea, yo lo he hablado con alguna gente que estuvo en Ciudadanos, de bueno, liberalismo, pero es que el liberalismo es más que bajar el IVA. El liberalismo, por supuesto, es mucho más que decir que se defiende a los autónomos. El liberalismo es una filosofía política que, por ejemplo, por lo que a mí me toca, pasa por el derecho penal, por el derecho penal mínimo, por el principio de intervención restringida. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? Porque aquí cuando se... A ver, yo leí un artículo que escribió, creo que Pedro J. Ramírez, en los años de gloria de Albert Rivera, que lo comparaba con O'Donnell, con el espadón de los tiempos de Isabel II. Y digo, claro, es que en la última época de Ciudadanos, cuando se estaba hablando de liberalismo, se estaba hablando del liberalismo español del siglo XIX, no se estaba hablando de Rawls ni del liberalismo contemporáneo. Se estaba hablando de la organización de España en términos de jacobinismo centralista, decimonónico, y del liberalismo librecambista
del primer capitalismo. Se estaba hablando de una cosa muy antigua. Yo no recuerdo a gente de Ciudadanos hablando de valores. La posición que tuvieron con lo de los vientres de alquiler era muy extraña, con la prostitución, con el derecho penal. Hombre, había que ser muy voluntarista para ver allí un corpus doctrinal liberal. Y luego, en fin, es un problema accesorio si es que es un problema. No había teóricos en Ciudadanos. Ciudadanos no ha elaborado un cuerpo teórico político más allá del puro situacionismo. Eso parecía que vinieran de mayo del 68. Según por donde vengas, por allí tiro. En un momento determinado se notó ya aquel oportunismo, aquel tacticismo que podría haber. Esto se ha olvidado también. Hubo un momento en que Albert Rivera podría haber sido presidente o vicepresidente del gobierno. La ola la tenían a favor. Bueno, fueron sus catastróficos fallos estratégicos los que los conducieron al desastre. Aunque sin grande base sociológica. Incluso si Albert Rivera hubiera llegado a ser vicepresidente del gobierno, yo diría, pero tampoco soy sociólogo electoral, evidentemente, que ese partido nunca logró enraizarse en el territorio, efectivamente construir un conjunto de convicciones teóricas que pudieran sobreponerse a los ires y venires del liderazgo político. Pero al respecto de ese liberalismo, entiendo que tú te debiste meter ahí pensando que se iba a hablar de liberalismo anglosajón, o sea, de liberalismo del siglo XVIII y de liberalismo europeo de segunda mitad del siglo XX, es decir, de socialdemocracia. Pues sí, que es lo que piensa un catalán cuando dice liberalismo, ¿no? Sí, o sea, efectivamente. no sé, en fin, Montesquieu, Locke, y Smith y compañía, sí, Hume y toda la banda. La Ilustración escocesa, la separación de poderes y luego ya la socialdemocracia, ¿no? Entiendo que te metías ahí por eso. Sí, hombre. Pero eso es el PSC. Sí, hombre, no hay que negar que la componente nacional siempre ha sido esencial en Ciudadanos, la confrontación nacional. O sea, Ciudadanos nace ya en el 2006 como partido político. Se le ha reprochado, pero es un reproche injusto, para polarizar. Polariza el discurso sobre Cataluña y el catalán, que es cierto que era un discurso que no estaba polarizado, porque nadie le había puesto voz, pues una sensación que era compartida, bueno, pues por tanta gente que en un momento determinado llegó a ganar las elecciones en 2017. Tenéis un libro editado vosotros, me parece que es La España de las piscinas, en el que habla de ese electorado de Ciudadanos, de los PAUs, de los planes de actuación urbanística de la periferia de Madrid, de Barcelona, de las grandes ciudades. Gente que ya se ha desarraigado de su barrio, que su centro es el colegio al que lleva a los niños y el centro comercial, que todo se recorre en vehículos. Gente muy volátil y muy desarraigada. No son los cuerpos electorales del municipio firmemente asentado. Y la línea ideológica es tenue, no es suficiente como para mantener lealtades. Entonces, pequeños desastres como la gestión de las últimas elecciones hasta 2019, pues es un electorado que no perdona, que no tiene memoria y que ha conducido a un fenómeno que ese sí que yo lo considero negativo y que me sabe mal hasta cierto punto, que es la satanización del recuerdo de Ciudadanos. O sea, ahora parece que haber tenido alguna relación con Ciudadanos sea haber tenido relación con algo sucio, con algo, y no era tal cosa, era una cosa errónea, se ha demostrado errónea, pero no perversa. Sí, es interesante. Yo quizá no tengo tu edad, ni tu... Afortunadamente para ti. Ni tu conocimiento, ni tu memoria, pero... Y es una pena porque en realidad esto interesará más a los catalanes que al resto de españoles y de latinoamericanos que puedan escucharnos, pero bueno, yo tengo el recuerdo de que la creación de Ciudadanos activó el sistema inmunitario de muchos catalanes, nacionalistas y no nacionalistas, por una cuestión de casting. Es decir, de comprensión de que las personas que estaban apareciendo en el primer plano de la Fundación de Ciudadanos, Arcadi Espada, Félix de Azúa y compañía, no eran de fiar.
yo tengo el recuerdo de que muy deprisa ese sistema inmunitario se activó en mucha gente. Lo que ocurre es que efectivamente creo que hay una interpretación mucho más benévola de lo que fue la creación de Ciudadanos y sobre todo la intuición que pudieron tener otros, que pudiste tener tú, por ejemplo. Hay una interpretación más benévola de la creación de Ciudadanos, decía, que tiene que ver con una especie de preprocés o de prejuicio al procés. De alguna manera, Ciudadanos, la sociedad catalana, de la manera que pudo, dado que el PSC no dio salida a esa pulsión, dijo, hey, cuidado, no hay consenso suficiente en torno a la cuestión nacional como para apretar tanto como estáis apretando. Aquí existe un pacto, que es que catalanismo sí, nacionalismo ok, independentismo o directamente xenofobia o odio a lo español, seguro que no. En un momento dado se rompe ese pacto por el tripartit, efectivamente, en ese sentido Ciudadanos se crea contra el tripartit, contra Maragall, y entonces, me parece interesante que vayas, ¿no?, por esa línea argumentativa, porque de alguna manera, pues bueno, podríamos haberlo resuelto entre nosotros, ¿no? Quizá no nos escuchamos lo suficientemente los unos a los otros. Ahora me lo niegan, la gente que estuvo vinculada a Ciudadanos, ahora me lo niegan, pero creo que no tienen razón o que están mistificando sus recuerdos. Si el PSC en 2003 hubiera obtenido una mayoría suficiente para gobernar sin Esquerra, no hubiera existido Ciudadanos. La gente que se acercó en un primer momento a la fundación de Ciudadanos se sentía cómoda con el socialismo catalanista. Fue el paso más allá el que de alguna manera empezó a romper la baraja. Luego hay algunos de los que has mencionado que se sienten muy orgullosos tanto de la creación de anticuerpos por parte del nacionalismo catalán como del enfrentamiento. Es decir, es que lo que faltaba era un enfrentamiento. Estábamos callados como ovejas, mientras que nosotros polarizamos. Y en ese sentido consideran una aportación positiva a la polarización. Mi diagnóstico es peor. Yo creo que el balance de Ciudadanos es negativo. Están números rojos. Yo creo que las cosas quedaron peor en Cataluña después de Ciudadanos que antes. ¿El procés rompió Cataluña? ¿Lo rompió en dos, en pedazos? ¿No lo rompió? La pregunta es una solemne tontería. Pues para ser una tontería, llevamos 10 años que no hablamos de otra cosa. No es una tontería. A ver, las personas no se rompen, ni la montaña de Montserrat, ni los ríos, no se rompe nada. Se rompen circunstancialmente determinadas complicidades, afectos, sobreentendidos. No creo que fuera tan grave. Cualquiera que piense en la historia de la República de Weimar o lo que pasa en el Congo desde 1991, puede ver que lo que pasó aquí fue una cosa de ricos, aburridos, que no tenían bastante con el Barça y, en fin, no fue tan trágico ni terrible. El balance en sangre es cero. En realidad es bastante más insustancial de lo que tenemos tendencia a creer. Es una pelea demasiado larga, entonces. Bueno, es una pelea... A ver, había gente como Valentí Almirall que a mediados del siglo XIX ya estaba teorizando sobre esto y diciéndolas, pues bueno, por decirlo en catalán, de l'alçada un campanar. Es un movimiento. Todavía hoy en Italia tenemos irredentistas que miran hacia el Tirol y miran hacia la costa de Croacia y al Fiume como si fueran los tiempos de Gabriele D'Annunzio. Bueno, eso existe. Lo que ocurre es que aquí nunca ha sido letal. ¿Ha enfadado a mucha gente? Sí, ha enfadado a mucha gente, pero no sé, con un tranquimacín se les pasa, ¿no? ¿Qué valoración haces de la situación en Cataluña hoy? Y con ese socialismo catalán que de alguna manera vuelve a casa, que es al Palau de la Generalitat, que parece que sea suyo, aunque evidentemente durante mucho tiempo fue de Pujol. Bueno, yo la verdad es que le agradezco al actual gobierno socialista de la Generalitat su suave efecto narcótico. Yo desde que están estoy prácticamente adormecido. Mi indiferencia política por lo que ocurre en Cataluña va aumentando de día en día y después de haber estado en eso, en la platea del proceso, pues yo personalmente lo agradezco. O sea, al ciudadano Javier Melero le han hecho un favor y cuentan pues con su gratitud, no diré que eterna, que es mucho decir, pero sólida. Pero, ¿lo dices con absoluto cinismo o de buen rollo? Bueno, lo digo a medias. Tengo que reconocer que el señor Illa, aparte de su efecto narcótico, pues es un hombre que ha hecho de las buenas maneras una especie de religión política
y ya me gusta también, o sea, también lo agradezco. O sea, es que venimos de donde venimos. O sea, algún día la gente olvidará a Quim Torra, que yo creo que ha sido el peor político de Europa desde 1945, por quedarme corto. Pero bueno, venimos de donde venimos. O sea, y ya es un bálsamo. Sin embargo, también podría defenderse que en realidad el govern actual está tratando cuestiones de fondo estratégicas para Cataluña, poco populares electoralmente, como por ejemplo la reforma de la administración pública. No sé si lo sabes, pero hay una reforma de la administración pública en curso en Cataluña y es la primera que se intenta en España desde hace más de 50 años, porque las reformas de la administración pública, por un montón de razones que nos contó aquí Carla Ramió, con mucha lucidez, por cierto, son muy difíciles. Parece que se desbloqueará que se está desbloqueando ya la ampliación del Prat, después de muchos años. Y independientemente de que unos u otros consideremos que esa ampliación es buena, se está trabajando mucho el vínculo económico con Madrid, la vuelta de determinadas empresas estratégicas a Barcelona, y no hablo solo del Sabadell y de la Caixa, aunque las relaciones con la Caixa son mucho mejores que hace unos años. Hay muchas otras operaciones en curso, algunas de ellas muy sorprendentes, que pueden dar frutos en unos meses, en unos años. Todo eso es cierto. Yo puedo tener una opinión sobre la ampliación o no ampliación del aeropuerto y el modelo de país que se busca, y si tiene que basarse en el turismo y los grandes eventos o es mejor una opción industrializadora de otro signo, si debe o no debe reformarse la función pública, que seguramente sí, pero a ver qué haces con los 2 millones de funcionarios que tienes, porque esos te los comes con patatas hasta que se jubilen, en fin. Yo puedo participar en estos debates a favor o en contra, pero lo que querría decir es que no me crispan estos debates, no me enervan, son normales. Soy un ciudadano suizo votando sobre si el hospital se tiene que hacer en este cantón o en el otro. Me tranquilizan, me puedo dedicar a pensar en otras cosas. Mientras que antes nos pasábamos el día, o todo el mundo se pasaba el día hablando de las esencias, de la identidad y de las esencias nacionales. Por tanto, lo dices de buen rollo. Lo digo bastante. Como pragmático y como liberal, no te estás burlando de el talante de Illa. Lo agradezco de verdad, eso lo digo de buen rollo. Vale. Otra cosa es que, hombre, llámalo cinismo si quieres, pero bueno, mi confianza en las capacidades de la política para resolver vivienda, debate sobre inmigración, ¿qué hacemos ahora que hay que comprar bombas a saco? ¿Qué hacemos? ¿Nos las dejamos comprar tranquilamente o opinamos de algo? En fin, ya veremos cómo culmina todo eso, pero es cierto que para mí estamos mejor de lo que estábamos. Bueno, como no lo gestiona la política todo esto, no sé quién lo tiene que gestionar. No, yo lo gestiono la política, pero bueno, hay que pedirle a la política lo que puede dar, que no es gran cosa. Yo es que soy mucho más optimista que tú, bueno, pero bueno. Es la edad. Es la edad, sí, pues puede ser. Hablemos del juicio a los políticos, a los presos políticos, a los políticos presos, que vino después del procés o que vino en el periodo final del procés. Te he preguntado antes sobre ello y hemos hablado un buen rato sobre el procés, porque efectivamente me has indicado con razón que el procés empezó muchísimo antes del juicio al procés, o a una serie de políticos implicados en el procés. ¿Qué papel jugó cada actor en el juicio al procés? Tú fuiste el abogado defensor de Joaquim Forns y de Meritxell Borràs, ¿correcto? Y antes habías defendido a Artur Mas en varias causas. Y, en fin, ¿cómo viviste todo eso? ¿Qué papel jugó cada uno? Yo lo viví. A ver, yo tengo sentimientos contradictorios sobre este juicio, ¿no? El primero es que, a ver, es una cosa que yo creo que hay que decir y que él merece que se diga. Yo creo que Marchena fue un buen director del juicio. Fue un hombre que llevó de una manera correcta, civilizada y respetuosa un juicio muy complicado, muy difícil. Un juicio que podía haber reventado cada día por una costura o por otra.
Dicho lo cual, yo creo que el juicio concluyó en una sentencia absolutamente desproporcionada, una sentencia que continúo valorando como injusta, que a mí me hizo perder gran parte de la poca confianza que me quedaba en la capacidad del derecho para ordenar los conflictos. Y me sorprendió que gente tan inteligente como Marchena y como los miembros del tribunal no lo vieran, no pudieran verlo. Y empecé a creer que tal vez sí que hay una cuestión geográfica a la hora de contemplar el derecho que hace que la perspectiva cambie completamente. O sea, donde yo estaba viendo, en el peor de los casos, una incitación a los desórdenes públicos por parte del gobierno de la Generalitat, delito grave, delito que puede acarrear penas de entre 3 y 5 años de prisión. O sea, no es un delito que sea ninguna tontería. Y me parecía que el debate jurídico civilizado podía centrarse en esos cauces, y así se lo dije al tribunal, y llegar a una conclusión y dijera, bueno, este es un Estado, pues, oiga, desde la perspectiva del orden público, bastante autoritario, que no tolera la disidencia masiva en las calles, aunque sea pacífica, cuando va contra disposiciones del Parlamento o del Tribunal Constitucional. Podría haber admitido un debate de ese tipo, pero cuando el debate se reconduce a la rebelión y a la sedición, es que yo no puedo evitarlo. Me veo en el siglo XIX, me veo con el general Espartero, con los espadones de Loja, con el conde, el marqués de España, en fin, es otro mundo. Esto yo lo dije en el Tribunal Supremo. Estamos hablando de rebelión. La rebelión es un delito que tradicionalmente en España, cuando lo cometes, o te fusilan o te ponen una plaza en Madrid. Estamos hablando de una cosa completamente diferente. No, entonces los fiscales se ponían, fiscales que son señores y señoras de mi edad, o sea, un poco sospechosos de vanguardismo, se ponían a hablar de golpes de Estado posmodernos. Parecía ahora eso que está de moda de hablar de guerras híbridas, ¿no? Buscando construcciones para forzar la letra de la ley. Y el Tribunal Supremo, y aquí tengo que pensar que tal vez hubiera una intención de tipo político, no inducida por el gobierno, sino de política judicial, de comprensión judicial del derecho, que estaba anclada en una visión autoritaria de este tipo de fenómenos de disidencia. Y a mí me decepcionó. Y se lo reproché a Marchena. Tendríais que haber dictado una sentencia diferente, absolutoria o reconducida, y lo tendríais que haber hecho por mí, porque yo vine a este juicio y doté de legitimidad a este tribunal. Consideré a este tribunal un interlocutor válido y fiable, mientras que mucha gente vino aquí, como los abogados de Ribatasuna, a decir que sois el órgano represor de una potencia extranjera y a despreciaros. Yo no lo hice. Tendríais que haber sido más sensibles a argumentos no morales ni políticos, sino a argumentos legales que contemplaban mejor lo que ocurrió aquí. El juicio al procés es uno de esos momentos en los que la separación de poderes, que es un gran invento, se ve tan tensionada por la realidad política de un país o social de un país que los actores parece que no tienen otra opción que obviarla o, si no obviarla, al menos cuestionarla. En realidad, claro, el juez Marchena también tiene un largo camino en un desfiladero a sus espaldas, que es el del propio procés y el de el posicionamiento de los actores políticos españoles y en particular del PP y de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, tratando, o sea, todo lo que la renuncia de Rajoy a politizar la cuestión del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, al final Marchena tiene que hacer algo con ella. Bueno, yo creo que Marchena, En tu visión muy pragmática, muy técnica del derecho, de la que hablabas antes, claro, yo entiendo que tú a Marchena le pidas ¿no? pensar en el mal menor, pero en realidad Marchena vive en un contexto en el que durante años... Pero yo tengo razón, y Marchena no en este caso. A Artur Mas se le juzgó, se le condenó a 6 meses de multa
Y nadie, ni en España, ni en Cataluña, ni en Europa, pestañeó, ni en su propio partido, porque se consideró, de alguna manera intuitiva, no técnica, pero se consideró que era una sanción adecuada a la conducta. En cambio, en el supuesto del juicio de 2019, una asociación española de profesores de Derecho Penal, 100 catedráticos y profesores titulares, consideraron un auténtico despropósito, una desmesura estratosférica los tipos penales a los que se estaba reconduciendo la cuestión. Continúo pensando que tengo razón, que yo tengo razón y que Marchena se equivocaba y que ha pagado el precio de ese error. Yo creo que una sentencia como la que te digo, imagínate, 3 años de prisión. ¿Qué hubiera representado una condena de 3 años de prisión por desórdenes públicos agravados, por incitación? Hubiera implicado la inmediata puesta en libertad, porque a Porta llevaban 3 años en prisión provisional, una inhabilitación de un periodo razonable, 5 o 6 años, que no hubiera dado tiempo ni a indultos ni amnistías, porque ya se hubiera consumido prácticamente el tiempo, y yo creo que habría conducido a mucha gente a pensar que la respuesta del Estado había sido proporcional a lo que había ocurrido. Lo otro ha sido uno de los puntales de la campaña de desprestigio de la judicatura, de la cual está sacando partido absolutamente todo el mundo en política. Ya no hay ninguna sentencia que sea respetada por nadie. Todos los jueces actúan en función de intereses ideológicos, sean de un signo o de otro. Los socialistas imputados por corrupción critican la politización de la justicia, lo mismo hacen los populares en todas partes y habían hecho ya históricamente en tiempos de la Gürtel y en otros procesos, y todo eso va calando y va generando esa profunda sensación de deslegitimación de la justicia. Encima viene Biden y lo acaba de arreglar indultando a Dios y su madre, y luego viene el otro, y etcétera, etcétera. Por tanto, quizá la tentación del juez Marchena fue actuar como actuaban los jueces reyes de antes, ¿no? O sea, el rey Salomón, intentando entender lo que decían todas las partes, pero incluida la acusación particular de Vox, incluidos los medios de comunicación, intentando encontrar un justo medio entre todas esas cosas, obviando que ese justo medio fuera o no cercano a lo que hubiera sido una condena de acuerdo a derecho. Yo creo que Marchena tenía un problema, que su búsqueda permanente de la unanimidad en las sentencias la verdad es que eso es un corsé que se pone él para contentar desde a los que querían una condena por rebelión hasta a los que iban por delitos muy inferiores. Esa búsqueda del consenso. El consenso es una mala política en materia de resolución judicial. Y luego, yo creo que algo político había. A ver, algo político. El presidente del gobierno no coge el teléfono y llama al presidente del Tribunal Supremo y le dice: oye, Manolo, la sentencia esta me la pones así. Eso no ocurre. Nadie se atreve a hacerlo. Eso no pasa. Otra cosa es que el funcionario tenga una concepción determinada de la función del derecho penal en una circunstancia social determinada. Y creo que esto es lo que ocurre aquí. Al respecto de las otras partes, las defensas, los propios acusados, el papel de la policía, ¿hay algo que te apetezca comentar o destacar, o pasamos a otro tema? No, hombre, desde luego la policía fue admirable. Los aspectos humanos de la logística del juicio me gustaron mucho. Por ejemplo, hay una anécdota que explico siempre, pero rigurosamente cierta. Cuando llegamos al tribunal el primer día, uno de los acusados, Jordi Turull, pues tiene el buen gusto o la desgracia, como tú quieras, de ser fumador, como yo, y estaba muy preocupado y diciendo: oye, ¿y cómo voy a hacer para fumar? Se lo fui a comentar a Marchena, digo: oye, este hombre fuma. Y Marchena llamó al jefe, al inspector de policía del Tribunal Supremo y le dijo: oiga, este señor que fume, hágaselo usted logísticamente como lo tenga bien, pero que fume lo que quiera. Y la policía, desde luego, pues muy humanamente, bueno, con las visitas de los familiares. O sea, la policía estuvo muy bien en todo momento. Comprensivos, flexibles, muy humanos. O sea, el que critica a nuestra policía es porque no conoce a esos policías. Fantásticos. Y luego está Vox, bueno, los fiscales, todo normal, bien, profesionales, trabajando. Y luego está Vox, que Vox era un cuerpo extraño allí. Vox era
era disruptivo. O sea, Vox generaba la misma sensación que los diputados de la CUP que iban a declarar. O sea, cuando ellos abrían la boca, ocurrían cosas extrañas. Allí se interrogó a muchos altos funcionarios policiales, tenientes coroneles y tal. Y claro, escuchar al letrado de Vox dirigirse al testigo como mi coronel. ¿Qué opinas? En términos militares, pues era francamente... Era el mejor momento de Vox, era la mejor época. Sí. La verdad es que eran tipos simpáticos que yo todavía hoy me pregunto si eran autoparódicos con su posición política o no. Esta te la contesto yo, no. Porque a mí me daba siempre la impresión de que qué cachondos que son estos tíos haciendo el facha. O sea, no puede ser. O sea, pero no es paródico. No sé, si yo fuera facha, pues no sé, sería facha de otra manera, pero no sería facha. Bueno, esto lo expliqué en un libro, pero es verdad. Un día que los vi en el jardín del Supremo y les pregunto, ¿qué hacéis? Y me responden, nosotros aquí a lo nuestro, cara al sol. Y digo, bueno, pues no sé, bien. Yo lo atribuí benévolamente a sentido del humor. ¿Tú cómo viviste el juicio a nivel personal? Imagino que el nivel de exigencia y de tensión debió ser enorme, pero quizá me equivoco y tú lo viviste como un juicio más. A ver, yo estoy acostumbrado a juicios de estos largos y complicados en Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, o sea que escénicamente tampoco me suponía gran cosa. Al hecho de que fuera retransmitido, muchos se retransmiten y la verdad es que afortunadamente te olvidas de que te están filmando y estás muy natural. Todo el mundo estaba muy natural. Esto le pasó a todo el mundo. Y la presión política y las interferencias de terceros, la verdad es que los primeros en neutralizarla eran los propios acusados, que tenían un moto muy, muy respetable que decía: de política ya nos ocupamos nosotros, que somos los políticos. Tú a lo tuyo. Derecho penal, este delito, evidentemente en favor nuestro, ¿no? Faltaría más. Pero en ese sentido a mí me dieron tranquilidad. Yo estuve tranquilo en el juicio. Estuve cansado, estuve algún día agobiado, pero estuve tranquilo. Y la única vez que cedí a una presión política, que fue cuando declaró el coronel Pérez de los Cobos, el jefe del dispositivo de la Guardia Civil en Cataluña, me equivoqué. Porque todo el mundo tenía muchas ganas de hacerle daño y de preguntarle, y yo cedí a la presión y le hice muchas más preguntas de las que yo le hubiera hecho. Yo le hubiera hecho 2 y el interrogatorio hubiera sido una maravilla. Y ceder a esa presión, dejarme llevar por esa tensión ambiental, me estropeó bastante el interrogatorio. Cuando se dice que tú eres el abogado defensor, ¿se entiende que trabajas con un equipo de personas? O sea, materialmente, el juez Marchena entiendo que también tiene que tener un equipo para gestionar un juicio tan complejo como ese, las defensas supongo que también, o no, o realmente sois los 4 señores y señoras. Ahí lo que se ve, y el juez escribe su sentencia. Cualquiera que viera el juicio puede recordar a Marchena tecleando constantemente con un ordenador que tenía delante, escribiendo lo que estaba viendo y lo que sería la base de la sentencia. Hombre, obviamente en la fase de preparación, los testigos a los que tú citas, te entrevistas con ellos y preparas el interrogatorio. Hay reuniones con los otros abogados. Y si te planteas hacer una pericial, entrevistas a los peritos y les dices qué es lo que quieres que la pericial concluya. Pero una vez bajado el banderín y empezado el juicio, no hay poca cosa más que lo que se ve allí. ¿Cuáles son las etapas de un juicio penal? Bueno, las etapas de un juicio penal, como el procés, todo empieza antes. Empieza con una instrucción que es muy, muy peligrosa y muy delicada, porque lo que digas en esa fase de instrucción te va a condicionar, te va a vincular para el juicio. A no ser que vayas a juicio diciendo que te retractas de todo lo que ha ocurrido y todo lo que has dicho en la fase anterior, lo cual no es muy conveniente, ¿no? Entonces, el problema del juicio penal es que el primer día, cuando te llaman al juzgado de guardia o a comisaría, o cuando empieza el asunto, es muy conveniente tener ya anticipada una estrategia de defensa completa.
antes de empezar a actuar y meter la pata. ¿El que actúa y mete la pata es el acusado o es el abogado defensor? Normalmente siempre es el abogado defensor. El acusado suele hacerle caso y si le dices que calle, acostumbra a callar, y si le dices que diga esto o lo otro, pues suele decir esto o lo otro. Pues implica que tú has tenido que hablar con el acusado para entender la situación, o al menos la situación tal como la entiende el acusado. Si detallamos un poquito más. Un ejemplo fácil. Oye, me han detenido porque le he pegado una puñalada a este señor. Bueno, no te preocupes, di que ha sido en legítima defensa. Y esa afirmación tiene dos consecuencias, que vas a llegar a juicio con un reconocimiento del hecho de la puñalada y con un debate muy complicado sobre si era legítima defensa o no era legítima defensa. Uh-huh. 2. ¿Había cámaras? ¿Te vio alguien? No, calla, no declares. Vamos a ver qué pasa y cuando llegues a juicio tomaremos una decisión sobre tu declaración. Ese es un diagnóstico técnico que tiene que adoptar un profesional. Uh-huh. No está en manos del acusado. Pero la decisión que tomas en ese primer momento es trascendente, te va a condicionar hasta el último momento. ¿Cuáles son las herramientas del abogado defensor y en realidad del juez y del fiscal o del abogado atacante para precisamente hacer el trabajo? Entiendo que hay pruebas, pero hay cuestiones estratégicas, entiendo que debe haber cuestiones de oratoria, capacidad para imaginar testigos. ¿En qué cosas piensa un abogado defensor? Ahora has hablado de una, ¿no? Que tiene que ver con una táctica o que es tener muy claro desde el principio cuál es el mejor curso, el curso óptimo que se puede seguir. Y si no lo tienes, abstenerte. Pues te callas y cuando tengamos algo que decir ya lo diremos. Pero así como un editor lee un manuscrito y piensa en estructura, estilo y contenido, ¿en qué piensa un abogado defensor? En la prueba. Un abogado piensa en la prueba. Tiene una tesis y luego tiene que articularla a través de pruebas. Y la prueba tiene un problema. La prueba a veces solamente está al alcance de los ricos. La prueba es cara. Según qué pruebas son caras. No las puede comprar cualquiera. Todo el mundo puede recurrir a la prueba pública y pedir periciales de oficio a través del juzgado. Pero entonces es como un ciego con una pistola, no sabes exactamente qué es lo que va a decir el perito. Mientras que tus peritos, que pagas con tu dinero, si la conclusión no te gusta, la puedes guardar en un cajón y ensayar otras vías de defensa. En cambio, eso no ocurre con la pericial pública. ¿Qué pasa? Que los pobres juegan con las cartas del fiscal, con las periciales públicas, con los informes de la policía, con los informes de la clínica médico-forense, etc. Y los ricos pueden oponer pruebas de calidad que han pagado de su bolsillo a la pericial pública. Este sería un problema que son peritos privados. Peritos privados, entiendo, pues en función del caso, pues será un perito que analiza un accidente, viene un inspector de Hacienda, te viene un inspector de Hacienda a decir, bueno, uy, esto es un delito gravísimo, este señor, el hermano del presidente del gobierno, madre mía, irse a Portugal y no declarar en España y tal, qué atrocidad, delito contra la hacienda pública, y yo me saco aquí a mi catedrático de Derecho Tributario, bregado en los tribunales, conocido por todo el mundo, profesor de los jueces de la sala y tal, a decir, pero ¿qué dice este insensato? Pues esto en la ley de renta y del IRPF está absolutamente recogido y es una conducta lícita. Yo tengo algo que oponer. Si soy pobre, iré con la misma prueba pericial, con el inspector de Hacienda. Eso me coarta. Eso entiendo que no es una prueba pericial, es un testigo. Es un perito. El delito contra la hacienda pública, tú puedes plantear pericial, es de los pocos delitos que te admiten una pericial jurídica sobre una cuestión objeto del procedimiento. Normalmente no, porque... O sea, el testimonio de este catedrático es una pericial jurídica. Normalmente no se admite porque opera el principio aquel latino de iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho, y no se admiten periciales jurídicas. La excepción, delito contra la hacienda pública. Y cuesta dinero. Cuesta dinero que un catedrático venga a decir la ley. Si encuentras uno muy altruista, igual te lo hace gratis, pero por regla general los que yo conozco lo hacen por dinero. ¿Se pueden sonsacar declaraciones? En realidad, todas las series y películas de abogados van de manipulación psicológica, ¿no? De social engineering. Muchas veces van de eso, de conseguir que alguien diga algo que no quería decir. Las películas de abogados, las novelas de abogados, la confesión es la prueba estrella, todo el mundo confiesa. Había una serie de abogados, Perry Mason,
en la que, gracias al sagaz interrogatorio del amigo Perry, en estrados, el asesino más endurecido cantaba lo que hiciera falta. Sí, y terminaba cabizbaja. Y entonces esperando que lo esposaran y se lo llevaran de y el Perry con una sonrisita y al episodio siguiente. ¿Y esto hasta qué punto es importante en la práctica real de tu trabajo? ¿La confesión del acusado? La confesión del acusado o la confesión de un testigo que sabe algo y que no lo ha dicho, el descubrimiento de contradicciones en un complejo entramado de pruebas y testimonios. Bueno, sí, es muy... O sea, lo que estás planteando es relativamente sencillo, ¿no? Oye, yo tengo una tesis, necesito una prueba, una pericial jurídica, ¡pum! Sí. Esto es relativamente sencillo. Bueno, interrogar a los testigos también, la cross-examination con los testigos también es una parte muy importante, sabiendo que el testigo hostil, los testigos están todos preparados, las partes se han entrevistado con sus propios testigos. No hay testigo que no sea de una parte. Es muy difícil, y el testigo hostil, o sea, el que propone un testigo ya sabe por qué lo propone. Claro. Normalmente los testigos de la acusación son testigos hostiles para la defensa y viceversa. El interrogatorio al testigo hostil es complicado, hay que estar muy preparado. Ahí es cuando en las películas americanas surgen los gabinetes de detectives del abogado defensor que investigan a los testigos, etcétera, etcétera, porque el interrogatorio hostil es un ciego con una pistola. Es complicado. A veces se puede sacar petróleo de ese tipo de interrogatorios, pero normalmente impera la prudencia. Yo he asistido a un interrogatorio de un testigo hostil en el que el presidente del tribunal le dijo al abogado que estaba interrogando: pero hombre de Dios, déjelo, que no lo ve, déjelo. La policía juega un papel fundamental cada vez más la instrucción de los juicios, como mínimo, y luego en realidad en el juicio en sí también. Cada vez más. Nuestra época es la época del incremento de las potestades policiales, de una progresión absolutamente geométrica. Normalmente, cada vez más los jueces actúan como una especie de microondas que se limita a recalentar los atestados policiales, darles forma de sentencia, cambiar el papel timbrado y poca cosa más. Porque poca gente sabe que la instrucción en realidad la ejecuta la policía, por regla general. En gran parte, efectivamente. Sí. O sea, el juez dice, pues hay que... No sé si quieres explicar un poquito cómo funciona. No estoy seguro de que todo el mundo sepa que hay un juez de instrucción y un juez que dicta sentencia. Que la policía, que el juez en realidad lo que hace es poner a trabajar a gente. El juez no sabe de nada, el juez sabe de derecho. Sí. El juez no sabe de derechos de autor, no sabe si técnicamente un párrafo es un plagio o no es un plagio, no sabe si determinado producto es contaminante en el medio ambiente, necesita auxiliarse. Sí. Y el principal auxilio que tiene el juez normalmente es una unidad de policía, y cada vez más de unidades de policía especializadas. Estas unidades de policía especializadas, algunas son famosas, la UC o la UDEF, se oye hablar mucho de ellas, se convierten en una especie de aristocracia dentro de los cuerpos policiales y en un instrumento recurrente de los jueces. Yo no sé cómo nadie se ha fijado, yo sí que me he fijado y me ha llamado la atención, se condecoran mutuamente. O sea, cuando llega el día de la fiesta de la policía, el día del ángel custodio, es ese día, muchos jueces y fiscales son condecorados por la policía. Y los jueces, en todas las medallas y distinciones que se dan a los policías, efectúan el informe para las condecoraciones y tal. Se va creando un microclima de máxima confianza, de gran interrelación y dependencia entre unos y otros. ¿Hasta qué punto esto está bien? Es eficiente. Lo que ocurre es que lo que es eficiente desde el punto de vista policial y de represión del delito muchas veces es lesivo desde el punto de vista de los derechos humanos y las garantías liberales. Y ahí estamos. Pero vamos a eso, vamos a más. ¿Por qué vamos a más? Bueno, porque funciona, porque incrementar las potestades de la policía funciona. Supongo que todo el mundo se ha fijado que últimamente cuando imputan a alguien por algún tema económico surgen delitos como organización criminal, blanqueo de capitales, que antes no surgían. O sea, un señor y su esposa cometían un delito contra la hacienda pública, pues eran coautores de un delito contra la hacienda pública. Ahora, además de ser coautores de un delito contra la hacienda pública, son autores de un delito de blanqueo de capitales y forman una organización criminal. Eso consigue que unas penas que antes que se les podían imponer, que eran bajas, relativamente bajas, no pudieran ser nunca el fundamento de una medida como la prisión provisional, por ejemplo. En cambio ahora, con el paquete, con la misma conducta, con el nuevo paquete
legal que la rodea puede ser objeto de intervenciones telefónicas, entradas y registros, seguimiento policial, prisión provisional. O sea, se incrementan las posibilidades de investigación extremadamente. Y esto es eficaz. Y como es eficaz, gusta. Lo que pasa es que es una eficacia que contradice los principios de un derecho penal liberal. El derecho penal, el Código Penal en España se ha modificado 42 veces desde 1995. ¿Es tan irracional como parece? ¿O hablamos de enmiendas coherentes y parciales al código? Hay de todo, hay de todo. Al final el código acaba hecho un auténtico churro. O sea, hay delitos con nombre y apellidos. Pues hay un delito, pues hay una cosa que es para los de la manada, hay otro delito que es para Bárcenas. Podrías detectar el nombre, que hay uno de desaparición de personas, que es para el caso de aquella niña de Sevilla que desapareció y se dio por muerta. Inmediatamente se redactó un artículo en el Código Penal ad hominem, son delitos ad hominem, para que el político nunca piensa que ahí se quedan, ¿eh? O sea, eran para aquel caso, para quedar bien, pero ahí se quedan y a ver qué te pasa luego. A ver. Luego ocurre otro fenómeno, que es que cada vez hay más colectivos, minorías, pero minorías influyentes, minorías cada vez más poderosas, minorías identitarias o políticas, que exigen su cuota de intervención penal. Es decir, ecologistas, mujeres, migrantes, pues quieren delitos sexuales más graves, delitos contra el medio ambiente más graves, delitos de odio, delitos contra la discriminación. O sea, cada vez hay más colectivos que reclaman intervención penal. Y eso nos aleja de las ideas de derecho penal liberal, última ratio del ordenamiento jurídico, y nos lleva a un escenario de derecho penal máximo, ¿vale? Esto produce muchas disfunciones en el código. Recientemente hemos tenido el famoso caso Rubiales, donde hemos visto pues, que un beso sin lengua que se produce ante millones de personas en un contexto deportivo es una agresión sexual. No sé, soy incapaz de verle nada sexual a esa agresión sexual, pero ahí hemos quedado por los pedimentos de intervención penal de un determinado colectivo, en este caso el feminismo. Y nos lleva a situaciones tan curiosas como que en España actualmente pues un delincuente económico, tipo unos de los de la Gürtel, el Álvaro Pérez, el Bigotes creo que le llamaban, se puede encontrar en un juicio con una condena de 37 años de prisión, mientras que el padre que con abuso de situación coge una radial y degüella a sus dos hijos menores en situación de indefensión, se queda con 24. O sea, se están produciendo disfunciones terribles, que en definitiva son injustas y que no atienden a una correcta valoración de la gravedad de los bienes jurídicos en juego. El código cada vez más, a cada nueva reforma, se va convirtiendo en algo todavía más complicado y en un despropósito. Y luego es verdad que hay una cosa que no podemos olvidar. El legislador decimonónico, no solo el español, el francés y tal, era un legislador de calidad literaria muy superior y de formación humanística muy superior a la del legislador actual. Por eso los delitos antiguos están tan bien redactados y son tan claros, y los nuevos son un batiburrillo de primero, segundo, A, B, C, cuando ocurra lo del artículo anterior, remisiones internas, etcétera, que los hacen de muy difícil lectura y muy difícil comprensión. Pero bueno, en definitiva, todo esto es la manifestación de un fenómeno político que es la fuga al derecho penal. Así como antes se creía que el derecho penal tenía que ser el último remedio del ordenamiento jurídico, ahora se cree que ha de ser el primero. ¿Por qué? Por su eficacia simbólica y comunicativa. En realidad esto ha pasado siempre. Siempre se ha acudido al derecho penal para ser eficaz políticamente, porque Gandhi y Mandela sufrieron lawfare penal, pero Sócrates también sufrió lawfare penal. En Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el juicio de Nuremberg, llevábamos generaciones de juristas empeñados en la idea de que el derecho penal es un instrumento muy tosco para regular las relaciones humanas en toda su complejidad, que es un cañón donde a veces haría falta un bisturí y que hay que reservar su utilización para las lesiones más graves a los bienes jurídicos. Entonces, el que crea que el beso del Rubiales a la futbolista
merece 15 días de juicio en la Audiencia Nacional, con un despliegue apabullante de fiscales y de abogados y de testigos y de penas de prisión y de sanciones económicas y tal, está pensando en un derecho penal completamente diferente de lo que se nos había dicho en teoría. En este caso, la teoría nos ha traicionado. Está pensando en un derecho penal que se pone al servicio de la aceleración de determinados movimientos políticos. Lo que ocurre es que lo que puede ser racional a nivel micro termina transformándose en un infierno macro, ¿no? Es decir, tú puedes considerar que el caso Rubiales ha permitido, por así decir, a millones de familias debatir en verano sobre feminismo y quizá educar a un montón de gente y, insisto, ¿no? A nivel micro, pues quizá hasta parece divertido, pero claro, si transformamos cada oportunidad de aprendizaje y progreso político en una huida hacia adelante en el ámbito del derecho penal, pues bueno, terminamos efectivamente... Sí, efectivamente, tiene muchos problemas. Tú coges la sentencia del caso Rubiales y a la vista de lo que dice, plantéate la solución de 3 supuestos. El de la tieta que le da al sobrino menor de edad un beso no consentido, que al niño además le molesta muchísimo, o sea que no hay consentimiento. El del entrenador de fútbol que les da una palmada en el culo a todos sus jugadores menores de edad cuando salen al campo. Y el de la futbolista del Barça que le toca los genitales con carácter vejatorio a una rival durante un partido. Según la doctrina de esta sentencia, son 3 supuestos de agresión sexual. Es un despropósito, pero así estamos. Un gran jurista y filósofo del derecho italiano, Luigi Ferrajoli, en el año 92 escribió una obra fundamental, Diritto e Ragione, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, que advertía de todos estos males. Lo hacía a propósito de la legislación antiterrorista italiana, creada para las Brigadas Rojas y para los fenómenos aquellos de los años 70 y 80, y decía, mucho cuidado, porque cuando introduces en el Código Penal legislación de excepción, luego se expande, y al final le acaba cayendo encima a todo el mundo, y es exactamente lo que ha ocurrido. O sea, mecanismos de excepción se han convertido en mecanismos de uso criminal. Ahora todo es organización criminal. A mí me hace mucha gracia. Se creó para el terrorismo y para la mafia. Ahora es organización criminal la familia Pujol, en el delito fiscal del que les acusan. ¿Cómo puede ser una organización criminal una organización de la que no tienes manera de salirte? O sea, que es obligatorio pertenecer a ella como es tu familia. Es conceptualmente un tanto aberrante, ¿no? Bueno, sí, tiene un punto de retórica lo que estás diciendo. Sí. Quiero decir... Es lo mío. Eso No, pero bueno, hasta te seguía al 100% hasta que has metido tu cuña sobre tus defendidos. No, ya no son mis defendidos. Bueno. No son mis defendidos, pero me lo planteo. Oye, es el ejemplo del cónyuge... Bueno, pero hay muchas familias que son organizaciones criminales. Bueno, sí, pero para eso está el auto. Es que una organización criminal es algo más. Sí. Es una estructura que trasciende de la coautoría. En términos técnicos, en el derecho penal está la coautoría. Vale. Los dos nos ponemos a matar a alguien, pues somos coautores. Pero no somos una organización criminal. No nos hemos constituido con una finalidad que va más allá del asesinato, no tenemos una estructura permanente, no tenemos distribuidos roles jerárquicos, etcétera, que es lo que determina a este tipo de organizaciones criminales. Entonces ahora, organización criminal, resulta que el Ábalos, el Coldo, la Secretaría también son una organización criminal. O sea, todo es una organización criminal. Y vamos nuevamente a lo que decía, a la fuga al derecho penal. Has dicho en múltiples ocasiones que te identificas con la tradición política y jurídica de la Segunda República Española. ¿Qué significa esto para ti y cómo influye la Segunda República en tu comprensión de la política y del derecho? A ver, la Segunda República Española, la Segunda República Española para mí termina en febrero de 1936, con las elecciones del Frente Popular, el inicio de la violencia, termina lo que es el experimento republicano de 1931, que es el primer intento serio de las clases medias ilustradas españolas por constituir un régimen auténticamente liberal y moderno. El liberalismo del 19 era un liberalismo un tanto parasitario, dependiente del Estado, elitista, aristocrático, en fin, lo que tú quieras de liberalismo, pese a lo que creyeran los de Ciudadanos, pues tenía muy poco. Ese es el primer intento, el de 1931, de una clase media, además de una clase media que no es una clase media propietaria, no es una clase media industrial, es una clase
clase media de funcionariado ilustrado, de profesores, de intelectuales, que con una detección de los males de España muy condicionada por la catástrofe del 98 y por el pensamiento, por el pesimismo que sigue al 98 hasta el final de la dictadura de Primo de Rivera, lleva a cabo ese intento de modernización. Lo lleva a cabo de una manera torpe, los años son muy malos. Hay que pensar que en el periodo de la Segunda República Española hasta el final de la Guerra Civil, todos los regímenes democráticos europeos, con excepción del inglés, sucumben a manos del totalitarismo y el de Mussolini y el de Italia ya desde 1924. Pero en ese sentido, toda mi simpatía por la República, a pesar de sus torpezas que empiezan muy pronto y que manifiestan el típico desconocimiento del intelectual español sobre la realidad de su país. Azaña, gran intelectual, buen escritor, pésimo político, es un hombre de esos que creen que la ley de la gravedad se puede modificar con la emisión de un decreto ley, que el sistema de propiedad o la dependencia de la Iglesia o la lealtad de las clases medias católicas se puede modificar con un decreto ley, que la estructura militar se resuelve enviando a la jubilación a los militares. Pero, por otro lado, fue fructífero en materia de liberalismo y de historia de las ideas en España. Me gustaría preguntarte por algunos casos de actualidad, ya que hemos hablado de Rubiales, pero si es muy amarillo todo esto, me lo dices y pasamos a otra cosa, ¿vale? Y querría empezar con el caso Pelicot, francés, y añadir una pregunta, una rémora al caso Pelicot. Yo tengo mucha vida en Francia y siempre quedo muy impresionado por la cantidad de casos de pedofilia, de violaciones, no sé ni qué palabras emplear, ¿no? Hay un montón de casos muy locos de violencia sexual en Francia y aprovecho para preguntarte por lo siguiente. ¿Crees que es una excepción de un país que en un momento dado toma una determinada deriva cultural sexual o, al contrario, el resultado de un país que se pone sencillamente a analizar lo que ha ocurrido un poquito más de cerca que otros? Me decanto por lo segundo. Yo creo que el hombre es el mismo ser estúpido y repugnante en todas las latitudes y que no hay ninguna peculiaridad nacional que determine que mejore o empeore el diagnóstico. Esto me recuerda mucho al periodo, no sé si lo recordáis, en los 90, cuando Clinton reforma las leyes penales por todo un montón de casos que salen de gente que recuerda haber sido agredida sexualmente en la infancia, y luego otros casos de violencia sexual con asesinato contra menores. Y había muchísimos. O sea, parecía que no había actriz de cine ni deportista famoso que no hubiera sido violado por su padre a los 3 años o a los 2 años y tal. Ese era un fenómeno que desapareció. Como desapareció. Bueno, aquí en Barcelona tuvimos manifestaciones, en Europa, el caso Raval, el psicópata belga, en fin, había el caso Ducreux. Hubo una serie de fenómenos que parecía que todo el mundo estaba implicado en la prostitución de menores y en la trata de menores. Eso por un lado. O sea, por un lado no hay peculiaridades nacionales en este sentido, por otro lado hay épocas en que la atención se focaliza más en determinado tipo de delitos. A ver, estos delitos sexuales tienen, según los especialistas, una cifra negra espectacular que sobrepasa el 70%. O sea, la mayoría es criminalidad oculta en el ámbito de la intimidad, en el ámbito doméstico, de relaciones de jerarquía, etc. A poco que te pongas a buscar, seguro que encuentras. Y luego, bueno, pues ¿por qué negarlo? Monstruos hay en todas partes y episódicamente aparecen. Pero vamos, no creo que haya nada de genuinamente francés. Lo que ocurre es que el caso Pelicot no va de un monstruo, sino de un montón de 50, de hombres normales y corrientes. Va de ti y de mí. Sí, de 50. Bueno, o sea, no sé, o de mí, no te quiero incluir en que va de un tío normal. No, ni de ti ni de mí, esto no va de nosotros, bueno, esto va de gente, esto va de gente que lo que tienen de normal, pues que gente que no es asocial y que no son homeless y no viven en la calle, pues luego muy normales no deben ser. Unos preferirá violar a la señora en cuestión que asistir al nacimiento de su primer hijo. De entre los, sí, uno hizo eso. Sí, uno hizo eso. Hostia, no sabía. Sí. Sí, pero creo que la gracia del caso, no sé,
igual tampoco es que sepa mucho de este tipo de casos, pero encuentro que la gracia del caso es que precisamente dificulta mucho la división de los hombres, que cometen el 99% de los asesinatos en el mundo y un porcentaje muy elevado de todos los crímenes que no conozco. La división de los hombres en dos grupos, los hombres monstruos y los hombres normales. Ostras, cuidado, hombres normales, porque o cada vez hay más monstruos dentro del grupo. Es que cualquiera puede ser un monstruo, y normalmente si algo demuestran los años del nazismo es que en realidad para ser un monstruo la gente solamente necesita una ocasión y ciertas garantías de impunidad. Y bueno, los millones de soldados del ejército de Kutuzov que entraron en Alemania en el 45 violando a todo lo que se ponía por delante y cometiendo todo tipo de sevicias sexuales, seguro que habría gente normal entre aquellos millones de individuos, de aquellos tipos, ¿no? Y sin embargo tenían la ocasión y la garantía de impunidad. Y muchas veces eso es suficiente para convertir a cualquiera en un monstruo. No sé si mataría a alguien si tuviera la ocasión y la garantía de impunidad. Estoy pensando en un par de nombres, pero tal vez no lo hiciera. Es que se utiliza... Es muy difícil, encuentro, hablar contigo, porque en el día a día todos utilizamos expresiones absolutamente bestias que incluyen vocabulario como matar, cargarse a... este tipo de palabras... Ahora lo llaman delito de odio. Esto se utiliza, pero claro, cuando estás hablando, si nos podemos hablar en serio, ostras, ya no sabes muy bien qué trampa te va a hacer el cerebro. Errejón y Monedero. Bueno, yo de Monedero no he tenido ocasión de escribir nada todavía, pero de Errejón ya escribí un artículo que se llamaba Las virtudes públicas de Íñigo Errejón, y donde venía a decir que, en fin, el señor Errejón, en todo caso, es culpable de hipocresía, de aquello que decía el duque de la Roche de Foucault, que es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, ¿no? Es un hombre que intenta aparecer como virtuoso en todos los foros públicos, cuando en realidad pues prefiere en su conducta privada ser un vicioso. Aparte de eso no vi evidentemente nada penal, y ya tendríamos que entrar en las peculiares circunstancias de la denuncia y de la denunciante y de todo el entorno. O sea, el señor Errejón era un hombre que quería pontificar de una manera muy diferente a la de cómo quería vivir. Y ahí está pues su miseria, su problema. Espero que lo supere, tampoco es para tanto. El linchamiento ha sido francamente excesivo, a mi juicio. La dana y la gestión de Mazón. Es que a mí este hombre me tiene absolutamente asombrado. No ha seguido tu consejo de decidir desde el principio cuál va a ser su defensa. No. Por un lado esto, y por otro lado es que al final no lo creo, no lo creo, porque le tengo la verdad bastante tirria, pero es que al final me va a hacer pena. O sea, este hombre ahí que parece que esté embalsamado aguantando ese cargo. En fin, yo comprendo que ser presidente autonómico es un honor, pues como ser del Imperio Austrohúngaro, una cosa maravillosa, pero ¿cómo puede soportar este hombre la denuncia diaria de su incompetencia y de su estupidez? Es un misterio que pertenece más a la psiquiatría o a la psicología que al derecho penal. No, francamente me cuesta entenderlo. Te pregunto por algunas personas que tengo apuntadas aquí. Jordi Pujol y familia Pujol, organización criminal. No, de hecho, organización criminal ni por el forro. La familia Pujol serán, en todo caso, pueden ser coautores de un delito. Que, oye, que ya está bien, es que yo no sé... ¿Qué queremos más? Estas palabras, estos términos simbólicos, como lo de llamarle fascista a todo el mundo. Supongo que cuando llamas fascista a alguien, te debes sentir que te sitúas en el lado 1 de la historia, o te debe producir alguna gratificación. Lo que ocurre es que cuando todo es fascismo, nada es fascismo. Y bueno, pues el caso de la familia Pujol, desde luego, no es un caso de organización criminal. Ya veremos, hipotéticamente, si es un caso de coautoría. Y en cuanto a Pujol, hombre, como cliente no diré nada, porque yo no quiero decir nunca nada de mis clientes, pero como personalidad política es un hombre muy interesante. Tiene un anecdotario inagotable. La lástima con Pujol es que quienes le entrevistan o escriben libros sobre él suelen ser corifeos
psicofantes que a lo único que se dedican es a hacerle la pelota o a criticarle y tal, pero nadie va a lo que tiene de interesante Pujol, que es que tiene un anecdotario sobre dónde estaban los cines de Barcelona, dónde se alojaba el general Petén cuando venía en los años 40, en fin, sabe muchísimas cosas de este tipo muy interesantes. Artur Mas. Bueno, Artur Mas, yo estoy seguro que Mas hubiera sido un gran presidente de la Generalitat en tiempos menos convulsos. Yo lo veo un político un tanto tecnocrático, apropiado para gestionar una socialdemocracia pacífica. Lo que ocurre es que no le tocaron tiempos de este tipo y quizá en alguna medida él contribuyó a que los tiempos no fueran así. Puigdemont. No lo conozco personalmente, lo tengo saludado, pero no lo conozco personalmente. La verdad es que podría hacer un juicio de barra de bar o de cuñado. Yo lo único que destacaría de Puigdemont es que es un hombre coherente, siempre ha sido independentista y redento del estilo más intransigente, y demuestra que la coherencia es una virtud muy sobrevalorada en política. Pero bueno, él es coherente. Te pregunto por los dos últimos presidentes del gobierno, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Mariano Rajoy era un parlamentario que me gustaba mucho. Nadie lo diría, pero tenía una prosa muy elegante, muy cervantina. Sí. Lo que me lleva a pensar que eso que hacía él de alardear de incultura y presumir de que solo leía el Marca y tal, debía ser mentira. Parecía en sus intervenciones que era un hombre de buenas lecturas, de buenas letras. Por lo demás, yo creo que adolecía de un defecto bastante característico en los últimos tiempos de la derecha española, que es el de esperar que los otros lo hagan tan mal que al final el gobierno le caiga como fruta madura, pero incapaz de generar ningún tipo de consenso o de ilusión en torno a su programa. Es verdad que el gobierno lo suele hacer tan mal que de vez en cuando eso ocurre y le cae como fruta madura, sí. Y con el procés hizo un daño terrible a los españoles de Cataluña. O sea, la política que articuló Rajoy a través de Fernández Díaz, de guerra sucia, comisario Villarejo, denuncias raras y tal, hombre, convirtió de alguna manera la idea de España en algo sucio, con lo cual nos hizo a todos un muy flaco favor. ¿Y Pedro Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez, a mí me parece, claro, Pedro Sánchez es un personaje muy satanizado últimamente. Hombre, la verdad que tiene una familia y un entorno bastante complicados y yo miraría un poco de ponerle orden a todo eso. Aparte de eso, me parece un socialdemócrata de lo más normal. Se le está tachando prácticamente de bolchevique o de trotskista. Y si vas mirando lo que va haciendo Sánchez, pues suele estar bastante alineado con lo que hacen todas las socialdemocracias conocidas. No tengo un diagnóstico malo de Sánchez, tampoco bueno, ¿eh? Pero no, con respecto... Dado tu pesimismo generalizado, ya me parece el mejor diagnóstico sí, que has dado hasta ahora. Soy neutral en cuanto a Sánchez. O sea, no le detesto como tanta gente en este país y desde luego no me voy a poner a hacerle la pelota y a decir que es el puto amo, porque me parece un hombre muy normalito, oratoriamente desde luego muy deficiente y intelectualmente yo creo que tendría que cultivar con más esmero sus lecturas. Mi madre te escucha en la radio y te tiene un gran aprecio y me pidió que te preguntara por la música que escuchas. Bueno, yo escucho mucha música, entre otras razones porque colaboro con una revista musical. ¿Cuál? Rock Deluxe, la decana de las revistas musicales españolas. Bueno, claro, tengo fácil acceder a todas las novedades y escucharlas. Pero yo le diría a tu madre que ahora, por gusto, lo que me apetece escuchar con un whisky en la mano y un cigarrillo en la otra es jazz de los 40-50. Coleman Hawkins, Cannonball Adderley y estos maravillosos instrumentistas. ¿Qué géneros te han interesado más o te interesa más? ¿O eres un melómano que escucha todo tipo de música? ¿Te gusta la música contemporánea? ¿Escuchas más música clásica? ¿Estás ahí en mitad de siglo? Hombre, yo escucho de todo, pero soy bastante mainstream, o sea, dodecafónicos y cosas de esas, ¿no? Experimentos con gaseosa. De la ópera alemana y de Wagner, yo soy de aquellos que piensa como Woody Allen, que una ópera de Wagner es aquello que pasa en 4 horas, miras el reloj y solo han pasado 15 minutos, tampoco lo soporto. Tengo curiosidad, empecé como todo el mundo, evidentemente, por el rock.
el rock es un lago muy grande o es un Sí. mar como el Mediterráneo, pero entonces descubres el jazz es un océano. El jazz es una cosa que te puede llenar absolutamente la vida. Yo creo que es el equivalente a Mozart en nuestros tiempos, el jazz. ¿Por qué? ¿Por alguna razón? ¿O por mera Por importancia, por Por mera la influencia? creatividad, la libertad y sobre todo el respeto al oyente por parte, al público, por parte de instrumentistas extraordinarios que están en el apogeo de su arte. Y quizá una última pregunta antes de la pregunta que hacemos siempre para terminar. ¿Qué libros y películas de abogados, derecho, justicia, crimen y castigo te han marcado más o recomendarías? Pues es un género, el de la literatura de abogados es un género que no está demasiado bien tratado, ¿eh? A ver, tengo que confesar que a mí los thrillers del Michael Crichton no me desagradan, ¿eh? Si tienes en cuenta que son pura ciencia ficción, o sea, de esos abogados que tienen detectives a su disposición, que los jueces están aterrorizados cuando entran en la sala, que consiguen confesiones con 4 preguntas y tal, pero bueno, son entretenidos. En serio, buena literatura sobre abogados es la que escribe Ferdinand von Schirach, que es un autor alemán que ha ejercido la abogacía, que ha escrito 3 o 4 libros muy interesantes, reflexiones literarias de buena calidad sobre la profesión de abogado. Es un hombre muy curioso que además tiene el baldón sobre el que escribe en su último libro de ser hijo ni más ni menos que de Ferdinand von Schirach, de Baldur von Schirach, que fue el líder de las juventudes hitlerianas en tiempos de Hitler y el gobernador de Berlín. Muy bien, de Austria durante la ocupación. Un buen padre. Buen padre, pero bueno, es un tipo muy interesante y este escribe en serio. Eso en cuanto a la literatura, literatura de abogados, bueno, literatura popular de Perrys Masons y tal, y hay mucha cosa. Y en cuanto al cine, sí. O sea, el subgénero de abogados es el género estrella. Hay películas magníficas de abogados. Anatomía de un asesinato de Otto Preminger es una película impresionante. El gran James Stewart está, vamos, en la cumbre de su arte. Sale por ahí Lee Remick. Hay una escena, hay un interrogatorio con Lee Remick alrededor de sus bragas, que es ella, el juez, el jurado, y es una escena tórrida, es más impactante que cualquier película pornográfica. Crea una tensión sexual increíble, un señor con una chaqueta de tweed y con una corbata. Esa es una película espectacular. Es que hay muchas de abogados buenas. Pues siempre terminamos con una pregunta. ¿A quién te parecería interesante que trajéramos a este podcast? Yo recomendaría a Ramón de España. Ramón de España. En su calidad de máximo cronista veterano del pop y el rock en España, máximo cronista del cómic en España, en fin, crítico del procés. Sí, no, molaría mucho. Y Jordi Pujol, quizá. A lo mejor te pedimos que nos ayudes a traerlo. Bueno, a ver... Sería divertido. Lo que yo no sé si sería divertido, lo que te puedo asegurar es que no sería difícil, porque últimamente Jordi Pujol, vamos, da entrevistas hasta en el metro de la Plaza Cataluña, o sea que Pues bueno. tiene muchas ganas de comunicarse, ¿no? Sí, ya tuvo un parón. Sí, el lunes fue la presentación de un libro y allí estaba. O sea, de ahí te lo encuentras hasta en la sopa. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. He aprendido muchas cosas y nada, espero que te hayas sentido a gusto. Muchas gracias.